a cocinar unos mini gâteaux o pastelería individual, que son esas pequeñas piezas que a veces nos sirven para armar un buffet dulce o también pueden ser utilizadas para un postre individual. En este caso, unos óvalos de chocolate y avellanas. Un dúo piamontés por excelencia, porque tenemos justamente todo ese aroma, ese sabor de las avellanas, junto con el chocolate semi-amargo. Tenemos muchas preparaciones para hacer. Tenemos una base crocante, tenemos la mousse de chocolate y avellanas y tenemos también un baño brillante que nos servirá para tortas o bien para estas pequeñas piezas. Así que ya a la cocina sin pérdida de tiempo. Cuando hacemos un mini gâteau, como en este caso estos óvalos de chocolate y avellanas, tenemos que pensar bien cuáles son los pasos. En este caso vamos a tener una mousse de chocolate que va a tener en su interior unas bananas caramelizadas, después va a estar glaseada de chocolate y apoyada sobre una base crocante. Entonces, ¿por qué hay que comenzar? Justamente por el interior de la mousse, seguir por la mousse y después con el resto de los productos. Como la mousse es de chocolate y lleva chocolate desde ya, vamos a ponerlo a fundir. Retiro del calor, apoyo el bols y lo dejo ahí hasta el momento que vaya yo a hacer justamente la mousse. Y vamos a comenzar entonces con esas bananas. Lo que voy a hacer es un caramelo con unos 100 gramos de azúcar aproximadamente, un caramelo a seco. Vamos a colocar ahí el azúcar y después le puedo agregar unos 40 gramos de manteca. Entonces, lo que necesitamos es que se vaya fundiendo y mientras tanto vamos a cortar las bananas. Si no les gustan justamente esta fruta, podríamos utilizar mangos o también podríamos utilizar papaya y la trabajamos de la misma manera. E incluso podría ser ananá o piña porque realmente queda muy bien. Vamos a hacer todas unas rodajas. Como vemos, el azúcar se va fundiendo. Como es caramelo seco, yo lo puedo remover sin problemas. Vamos a bajar un poquitito el calor y entonces aquí vamos a agregar la manteca y después las bananas. Esto es esta manteca de caramelo que le va a dar mucho más sabor. Y ahora todas las bananas. Cuídense de no quemarse porque el caramelo tiene muy alta temperatura y enseguida podemos dañarnos la piel. Entonces háganlo con cuidado. Esto lo vamos a cocinar 1 o 2 minutos y una vez que esté listo lo vamos a procesar ya para tenerlo frío porque va a formar parte del interior justamente de los óvalos o de los mini gâteaux. Cuando las bananas caramelizadas estén frías, hacemos un puré y las guardamos hasta el momento del montaje justamente de estos óvalos. Vamos a la mousse de chocolate. Esta mousse de chocolate va a tener como elemento de aire un aparato a bomba hecho en base a yemas. Entonces, lo que vamos a necesitar es mezclar, por un lado, 80 gramos de yemas, que son 4 unidades. Esas las vamos a colocar en un bol para después ir a baño de María, junto con 30 centímetros cúbicos de agua y le vamos a agregar 100 gramos de azúcar impalpable. Ahora vamos a usar el azúcar impalpable Chango, que es ideal para esta receta porque es de mejor calidad y se disuelve súper rápido. Ya cuando vamos a incorporar el azúcar, búsquense un batidor porque siempre tenemos que integrar enseguida azúcar y huevos o yemas. En este caso son yemas solas, pero si fuesen huevos lo mismo. Porque muchas veces ocurre una reacción entre las yemas y justamente el azúcar y aparecen pequeños puntos como que estuvieran coagulados que después no se van más de la misma. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar este baño María del chocolate. Vamos a ver un poco cómo está. Ven las moneditas, es un chocolate belga en moneditas, entonces lo vamos a terminar de fundir. Recuerden que el baño de María debe estar apagado en el caso de que nosotros fundamos el chocolate. Pero ahora para el aparato bomba lo necesitamos encender. Esto lo vamos a dejar acá y el baño de María lo vamos a encender justamente.
Y entonces vamos a calentar sobre el baño de María hasta llegar a una temperatura de unos 82-85 grados o hasta que ustedes vean una especie de saballón acá que después va a terminar de montar la máquina. La placa de inducción Ormay es la máxima tecnología en cocción con una eficiencia energética del 95% y una velocidad de calentamiento insuperable. Montamos entonces las yemas con el azúcar. Acá sí el agua puede realmente hervir porque lo que tenemos que hacer es cocinar las yemas. Este paso es fundamental. Cuando no están acostumbrados pueden llegar a utilizar un termómetro para medir un poco la temperatura, pero si no, a veces el ojo cuando empieza a montar como un saballón ya nos da la pauta de que la preparación va a estar lista. El chocolate que usamos es chocolate cobertura. Yo siempre lo aclaro que no utilizamos el chocolate para tazas, sino el chocolate cobertura, que es el que se utiliza en la mayoría de los casos para hacer los bombones. Es un chocolate que tiene un alto porcentaje de manteca de cacao, por eso lo podemos fundir sin ningún tipo de extras, sin agregarle ni manteca, ni leche, ni crema, solamente es el chocolate así. Y es un chocolate semi amargo en este caso. Fíjense cómo al salir el vapor, ya esto empieza como a montar y ya directamente ahí. Y ahora sí, volcamos directamente en la batidora y vamos a poner todo esto a batir. Vamos a lograr que esto se haga un saballón. ¿Qué otros ingredientes vamos a necesitar para la mousse? Tenemos el chocolate, tenemos una pasta de avellanas, que no es ni más ni menos que una preparación que ustedes ya compran lista, que son las avellanas procesadas y que vienen de distintas variedades. Algunas solamente las avellanas tostadas hechas una pasta. En otro caso es avellanas tostadas con un caramelo o con un praliné que después está procesado, y en el más frecuente de los casos son las avellanas más el caramelo más chocolate, que es la pasta esa famosa que uno unta por encima de las tostadas o de las galletitas en los desayunos. Cualquiera de las tres sirven. Lógicamente la que no tiene azúcar ni chocolate tiene mucho más sabor a avellanas y sería la ideal. Como es una pasta grasa, yo la puedo mezclar perfectamente al chocolate. Entonces aprovecho la temperatura del chocolate para mezclar estos 50 gramos de pasta de avellanas. Esto lo vamos a unir. Como son materias grasas, se unen perfecto. Cuando nosotros notemos que la preparación de las yemas está súper espumosa, realmente como un saballón, ustedes ven el punto como cae, ya podemos retirar y entonces armar la mousse. Esta mousse podría llevar gelatina desde ya, porque yo lo utilizo para hacer una torta que necesito que se sostenga bien, le podría poner 10 gramos de gelatina con 50 centímetros cúbicos de agua, justamente ahora cuando tengo este aparato a bomba listo, como para integrar los productos. En este caso, como son mini gâteaux, nosotros vamos a colocar nada de gelatina porque la mousse en particular lleva bastante chocolate. Por encima lo vamos a unir y después por último la crema fría batida con el licor. Unos 30 centímetros cúbicos de licor de naranja. Si no quieren por los niños, no le ponen licor de naranjas o pueden ponerle un jugo reducido de naranjas y entonces vamos a unir toda la preparación. Si se les enfría un poco, lo que necesitan es utilizar un batidor para unir todo esto. Es hasta obtener un color más homogéneo. Ahí. Las temperaturas son muy riesgosas, sobre todo cuando utilizamos tanta cantidad de chocolate, porque al menor cambio justamente de frío-calor logramos después tener
una solidificación, logrando que quede todo un granizado. Pero acá ya tenemos nuevamente la mousse lista. ¿Dónde la vamos a moldear? La vamos a moldear en unos moldecitos individuales de siliconas o de material plástico, pero podrían utilizar, por supuesto, los moldes de flan, pueden utilizar cualquiera de los moldes clásicos, porque total, esto va a ir al frío y después se puede pasar por agua tibia y desmoldarlos. Así que lo que voy a hacer es colocar la mousse en una manga y después rellenar los moldes, y tengo acá el puré de banana. Para el armado, entonces, lo que vamos a hacer es colocar una parte de la mousse en la base, luego el puré de las bananas caramelizadas con un cilindrito, que lo podríamos tener, por supuesto, ya hechos en la heladera, y después sellamos con un poco más de la mousse, y después con una espátula lo que vamos a hacer es enrasar cada uno de los moldes para que no les quede nada de aire, y los vamos a llevar primero un poco a la heladera y después a freezer para poder desmoldarlos, porque lógicamente estos moldecitos, para desmoldarlos necesitamos que estén totalmente congelados, si no, no los vamos a poder glasear para nada. Así que primero heladera y después freezer hasta que estén duros, duros como piedra. Lo próximo que voy a hacer es para apoyar justamente esas mousses de chocolate y avellanas. Pero antes vamos a limpiar un poco nuestra mesada de trabajo. Para limpiar rápido y fácil tus utensilios de cocina, te recomiendo que uses las líneas de esponjas Scotch-Brite con fibra real, no pintada. Scotch-Brite limpia mejor que ninguna. Y esta base es muy simple en la confección. Vamos a necesitar tener cereales, los copos de cereales pueden ser azucarados o no, depende de cuán dulces quieran que sean. En este caso vamos a tener unos 100 gramos de copos de trigo inflados. Si son muy grandes, los van a triturar un poco con la mano. Y después aproximadamente unos 50, 60 gramos de chocolate con leche y unos 50, 60 gramos de pasta de avellanas, o esa pasta, como les decía hoy, de avellanas con caramelo y chocolate. Entonces, los trituramos así y después vamos a agregar. Esto lo vamos a ir agregando de a poco, un poco de chocolate y un poco, pues tenemos que ir viendo hasta dónde queremos que la preparación vaya cubriéndolos. No es cuestión de ponerlos todos desde el vamos, sino que vamos a tratar de recubrir cada hojuela con los productos para lograr tener realmente bien distribuido. Y después es una base que nos puede servir para muchas tortas, y también podríamos utilizarla como un interior, es decir, hacer un disco de este crocante y luego colocarlo dentro de una torta, porque se corta perfectamente en el momento de repartirlo. Todo tiene que tener un color más homogéneo. Y una vez que lo tenemos listo, lo vamos a repartir. En este caso, como son mini gâteaux, yo voy a utilizar unas formas de una gota para después apoyarlos, pero pueden ser aritos y pueden ser cualquier material, pues solamente es para darles la forma. Entonces tenemos acá, vamos a colocar en el interior más o menos una cucharada gorda para tener una base
de unos 5 o 6 milímetros de espesor, no más que eso. Con una pequeña espátula las aplastamos, y si quieren las llevan directamente con el molde, y si no, directamente las sacan así. Yo voy a hacer todas las que necesito y después las voy a llevar a la heladera. Tenemos listas la mousse, tenemos listas las bases, vamos a ver con qué las vamos a glasear. Va a ser un baño brillante de chocolate que nos puede servir para tortas, para arrollados y por supuesto para estos mini gâteaux. En este caso va a ser un almíbar que nosotros vamos a hacer de cacao, al cual después le vamos a agregar gelatina para lograr que se quede alrededor de las piezas y que realmente quede muy bien. ¿Qué es lo que vamos a colocar en una cacerolita? Tenemos 120 gramos de crema de leche, 120 gramos de crema de leche, 150 centímetros cúbicos de agua, vamos a agregarle azúcar, 180 gramos, y de cacao amargo, 60 gramos. Tiene que ser un cacao amargo bien oscuro para que después el baño nos quede súper negro. Entonces, todo esto, este almíbar de crema, agua, azúcar y cacao, lo vamos a dejar hasta que alcance una temperatura de 102 o 103 grados centígrados. Parece que enseguida va a llegar, pero no. Es fácil de llegar a los 100, pero después le cuesta remontar porque la energía se dispone en otras reacciones químicas intermedias y entonces no aumenta fácilmente la temperatura. Lo tenemos que esperar hasta que llegue a eso. Y una vez que eso esté listo, lo vamos a unir a gelatina hidratada con agua. ¿Cuánto? Vamos a tener 6 gramos de gelatina con 36 centímetros cúbicos de agua. Entonces, esto lo dejamos acá. Ven, llegó a 103, entonces en ese mismo momento, lógicamente, retiramos del fuego y bajamos un poco la temperatura. Y tenemos que mezclarlo con gelatina, pero tengan en cuenta que si yo le tiro algo a 103 grados a la gelatina, lo voy a quemar. Entonces esto, con un batidor, voy a bajar un poco la temperatura, voy a poner apenas un poco para fundir la gelatina, sigo bajando la temperatura y cuando note que ya no hay más humo, supongo que bajó más, entonces recién ahí vuelvo a agregar el resto aquí. Y después es un baño o un glaseado que se puede mantener congelado perfectamente hasta 2 o 3 meses en el freezer. Después lo ponemos en baño de María o en microondas y lo podemos utilizar. La temperatura de utilización es de unos 35 grados, 32 grados y se bañan siempre las piezas congeladas. Así que esto va a bajar un poco de temperatura, desmoldo los mini gâteaux y ya puedo glasearlos y decorarlos. Teníamos entonces los óvalos con la mousse de chocolate, con las bananas caramelizadas en el interior. Tenemos las bases que son del crocante y tenemos nuestro baño glaseado. Estas están congeladas y muchas veces se les hace este givré por afuera, entonces lo sacamos con un papel de cocina o con un pincelito. Y después con el baño sobre los óvalos congelados vamos entonces a glasearlos para que el baño se distribuya regularmente por toda la superficie. Muchos preguntan por qué
se baña con tanta cantidad de glaseado, porque necesitamos cubrirlos de una sola vez, porque como la torta o el mini gâteau están congelados, si no empiezan a tener vetas. Pero no se preocupen porque este baño después uno lo puede realmente reutilizar. Y una vez que tenemos esto completamente glaseado, lo vamos a levantar con una espátula. Vemos que no caiga más y lo vamos a depositar directamente sobre cada una de las bases. Y así, una vez que terminemos todas, ya las tenemos listas para decorar. Entonces, acá ya los tenemos listos. Las vamos a decorar con unas plumas de chocolate. Las vamos a despegar acá. Y las vamos a ubicar ahí. Tenemos un cereal de chocolate y tenemos después unas virutas de oro, porque el chocolate siempre luce muchísimo cuando después nosotros le ponemos oro por encima. Entonces vamos a ir terminando estas con justamente las plumas, con el oro, y tenemos unos cereales que están bañados en chocolate como para darles otro toque final. Y así vamos a terminar las 6. Para hacer estas plumitas de chocolate necesitamos chocolate cobertura templado y un cuchillo de punta afilada. Vamos a apoyar el cuchillo con chocolate sobre una tira de acetato y vamos a ir retirándolo dejando en el centro una hendidura. Una vez que comience a prender el chocolate, lo vamos a pasar por 2 cortapastas para que tengan la forma curva. Si bien hacer un mini gâteau siempre es sinónimo de mucho esfuerzo, precisión, detalle, tenemos que rescatar las preparaciones que lo componen y utilizarlas a nuestro antojo. Desde el crocante para una barrita, de servirlo en un té como una golosina, la mousse de chocolate y avellanas para rellenar cualquier tipo de torta o de arrollado, y el glaseado, lógicamente, en budines, en postres helados o en estos mini gâteaux. Pero a veces vale la pena hacer el esfuerzo, presentemos una mesa de lujo y así entonces poder disfrutar y también ser un poco admirados de todo este trabajo. Tengo un rico té amargo para probar, así que yo los dejo y nos vemos en la próxima con muchas más recetas.